Familia, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial para mí, no porque sea 14 de febrero, día de San Valentín, sino porque hoy cumplo 28 años con mi esposa. Tengo la dicha, o sea, Dios me regaló la dicha de tenerla aquí a mi lado. Y hoy la tengo aquí como invitada especial para cocinar juntos como los dos abuelos cubanos que seremos de ahora en adelante. Buena familia, como ustedes ven, hoy le traemos juntos una nueva receta, la cual le va a gustar mucho. Juntos le vamos a hacer esta rica receta, que es una costilla asada, que esta terminó haciendo la segunda conquista de este gran amor que ustedes ven aquí. Así que comencemos. ¡Ay! Bueno, familia, como ven, aquí tengo una costilla de la parte de adelante de la barriga. O sea, existen dos tipos de costilla, la que va pegada al lomo, que es más fina, y la costilla más amplia, que es la que continúa la de la barriga, que me gusta más para hacer este tipo de asado en el horno. La otra me gusta más para la parrilla, pero esta me gusta más para el horno por su sabor y por su textura, y es más suave. Los ingredientes de esta receta son paprika o pimentón, cebolla en polvo, ajo en polvo, naranja agria y pimienta negra. También una pizca de sal y orégano al gusto. Tenemos también este mojo criollo que lo uso mucho en los asados. Si no lo tienen, no pasa nada. Esto es simplemente algo opcional. Y una salsa barbacoa que la vamos a utilizar al final del asado. Bueno, familia, como ven, ya yo he adelantado algo aquí en la costilla. Le he quitado lo que es el pellejito de abajo para que absorba mejor el sazón que le vamos a aplicar. Y sin más, vamos a la preparación de nuestro adobo. Bueno, familia, ahora lo que toca es preparar el marinaje que se le va a aplicar a esta costilla. Para eso tenemos 2 cucharadas de ajo, más o menos, cebolla, 1 cucharada, paprika, más o menos 1 cucharada de paprika, pimienta negra recién molida, una cucharadita más o menos, orégano, 1 cucharadita, y el sabor cubano, la naranja agria, que no puede faltar en un asado de cerdo, más o menos 2 cucharadas de naranja agria. El mojo criollo, que como le dije es opcional, esto porque lo encontré y le da un buen sabor a la costilla, más o menos 3 cucharadas, 1 cucharada de sal, mezclamos bien todo. Empezamos a untar a la costilla, que se empavese bien, que ese sabor le penetre. Como ven, yo no he picado ni he pinchado la costilla. Es un error pinchar o abrir la costilla. Las costillas se quedan así como están, enteras. Bueno, ¿y por qué es un error? Porque a la hora de la cocción se abren y pierde todo el jugo que está dentro de la... Porque el jugo que está dentro de la carne sale, entonces pierde Efectivamente. el jugo. La carne en ningún asado se pincha. Para que conserve su suavidad y su jugo. Eso es muy importante que la familia lo sepa. Tiene que dar los detalles. Miramos. Bueno, familia, y aquí tenemos nuestra costilla ya marinada. Lo único que falta es echarle un chorrito de aceite de oliva, más o menos, como 1 cucharada de aceite de oliva. Y tapamos y dejamos reposar por espacio de 1 hora, más o menos. Si es más, mucho mejor. Bueno, aquí viene el espectador Lilian, que está ahí, él también quiere ser pinche de comida.
Ese va a ser mi sustituto en la cocina. Ya coge su jarrito, su cucharita y se pone a hacer lo mismo que hace el abuelo cubano. Y él también quiere aprender. Bueno, familia, como ven, ya ha pasado 1 hora. Retiramos el nylon. Y vamos a tapar nuestra bandeja con papel aluminio. Tapamos bien con papel aluminio. Bueno, familia, como ven, hemos sellado bien nuestra bandeja con papel aluminio. Con el horno recalentado a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. ¿Qué nos queda? Colocar nuestra bandeja en el horno por espacio de 1 hora, hora y cuarto más o menos. Bueno, familia, ya pasó 1 hora, apagué el horno y dejé 1 hora más con el horno apagado la costilla allá adentro. Vamos a ver qué tal quedó. Todavía falta. Familia, miren esto. Le voy a sacar un solo huesito. Miren qué maravilla. Eso está, vaya. Pero ahora viene la segunda parte. La salsa barbecue. ¿Qué hacemos ahora? Vamos. Esparcimos. Eso es a gusto del consumidor. Hay quien le echa un poco más de salsa, otro menos. A nosotros nos gusta más o menos término medio. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora es colocar esto, volver a colocarlo al horno a 400 grados centígrados por 10 minutos. Ahí está mi pinche de cocina. El amor de mi vida poniendo su costilla. Ahí. 10 minuticos más y ya estamos debutando esa maravillosa costilla que tanto a esta cosita le encanta. Bueno, mientras esté esa maravillosa costilla, vamos a ver la versión de mi esposa de cómo ella se enamoró de mí, cómo me conoció, cómo nos conocimos. Aquí está la versión de ella. Bueno, nosotros nos conocimos en una escuela que tuvimos un inicio de curso escolar, donde yo dirigí ese inicio de curso escolar. Él fue a llevar a la hija ese día a la escuela y parece que le impacté tanto en el inicio escolar del curso que me dijo que lo que yo necesitara, y ahí mismo que él era técnico de televisión, y en cuanto supe que era técnico, digo, ay, mi televisor que está roto. Y enseguida me le di la dirección. Bueno, él fue, cuando vio el televisor, ustedes saben, un televisor de antes de nuestra era. Una pieza de museo. Una pieza de museo, y lo que hizo fue regalarme un televisor. Eso fue el primer momento. Luego nosotros fuimos a un hotel a comer en la piscina y nos dieron unas papitas fritas con pollo frito, todo maravilloso. Y ninguno de los dos teníamos hambre. Estábamos tan enamorados uno del otro que ni hambre nos dio. Ahí se quedó la comida. Ahí se quedó la comida. Y empezamos a conocernos, después fuimos un día a una playa, él empezó a cantarme canciones del ayer. Bueno, me hiciste cantar el repertorio de los 60 y los 70 prácticamente. Pero bueno, para poderme conquistar, porque siempre salíamos, pero bueno, en ese repertorio fue que nos hicimos novios, fue un amor maravilloso. En la escuela decía, el amor, ahí viene tu amor, el amor tan lindo, porque siempre me llevaba algo, una flor o una merienda, y siempre mis compañeros veían eso y decían que qué amor más lindo nosotros teníamos. Y así se fue forjando. Bueno, fíjense que ese noviazgo duró solamente un mes. Hasta que te enteraste que yo era cocinero también. Hasta que me enteré que era cocinero, y para un fin de año me hizo
el arroz imperial. el arroz imperial. Un arroz exquisito y digo, oye, este lo aguanto yo y no se me va. Me encantó que cocinara así como lo hace. Y ahí empezando, fue un amor muy bonito, o es todavía un amor muy bonito. Nació nuestra princesa, que ya ustedes conocen. Ese es, yo digo, que mi oxígeno. Imagínense poderme separar de ella, fue muy frustrante para mí. Y ahora nuestro nieto, que es mi otro oxígeno, sin ellos yo no puedo vivir. Es decir, que las tres cosas que más quería yo en mi vida, aparte de mi madre, mis hermanas y eso, son la familia que tengo aquí. Y gracias a Dios nos concedió estar unidos nuevamente. Déjeme decirle que eso fue un reto, porque separarme de ella, porque lo primero que ella me dijo fue, si Hilda se va, tienes que cuidarme ese pedazo mío con tu propia vida, a ella y a mi nieto. Y ya se lo prometí, y aquí tenemos a nuestra hija, a nuestro nieto. Por eso fue a esa separación, sacrificio que hacemos los padres por nuestros hijos, de cuidar a esos capullitos. Y a esos tesoros. A esos tesoritos. Y aquí estamos, unidos, con la fe de Dios, unidos de nuevo. Y unidos por siempre. Y unidos para siempre. Claro, un abracito. Ay. Miren esto, mi gente. Qué maravilla. Miren ese sonido, esa suavidad. Vaya. Se ve que mi esposa está aquí. Miren eso. Cógete la que no es. Sí, el huesito. Miren qué jugosidad, miren qué suavecita, mira la carne esa. Producción. Bueno, vamos a hacer aquí los honores aquí de probar la carne. Miren cómo salen los huesitos limpiecitos. Está riquísima, soy fanática de la costilla y esta es la mejor que ha hecho mi padre. Bueno, familia, hasta aquí el final del video. Espero que les hayan gustado, que le den like. Y esta es la receta de Ahora Se Dice de los abuelos cubanos. No se olviden de suscribirnos, activar la campanita para que les llegue la notificación para que vuelvan a ver otra receta más de los abuelos cubanos.